Hola, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a iniciar con esta primera clase de Derecho Constitucional. En este primer bloque temático voy a compartir la presentación que vamos a estar estudiando en estos momentos. Bien, bueno, pues nuestra materia tiene por nombre Derecho Constitucional, Introducción al Derecho Constitucional. En este primer bloque temático, pues vamos a estar analizando de manera teórica de dónde nace el derecho constitucional, cuál es su historia. Eh, Tenemos 5 temas fundamentales que vamos a estar analizando. El primero, la ubicación disciplinaria del derecho constitucional, la teoría política, teoría constitucional y derecho constitucional, conceptualización del derecho constitucional, la naturaleza, objeto y fines, así como la significación y caracterización del derecho. ¿Cuál es el planteamiento general en esta primera clase? Pues es entender de dónde viene el derecho constitucional. Viene y nace como una rama del derecho público y como una disciplina autónoma y sistemática que nace en el siglo XIX, en la época moderna, después de la Revolución Francesa. Para poder entender al derecho constitucional, pues vamos a tener que analizarlo desde una visión científica y metodológica integral. ¿Esto qué quiere decir, chicos? Que vamos a estar analizando esta rama del derecho público desde el método científico para poderlo entender. No podemos entender ninguna rama del derecho y ni siquiera el derecho mismo sin estas dos visiones, la visión científica y la visión metodológica. ¿Y cuál es el objetivo que tenemos en esta primera clase? Bueno, que comprendan de dónde nace el derecho constitucional, cuáles son las causas que dan su origen y cómo se va conformando con el paso del tiempo y cómo llega a nuestro país. Eso es importante para poder entender cómo se aplica actualmente el derecho constitucional. Al final de esta clase, buscamos que puedan distinguir entre el concepto, entre la teoría y entre la aplicación que tiene el derecho constitucional en nuestro país y cómo se fue originando a través del paso del tiempo. Bueno, entremos en materia. Este es nuestro primer subtema, que es la ubicación disciplinaria del derecho constitucional. ¿Qué quiere decir la ubicación disciplinaria? Bueno, ¿en dónde está ubicado el derecho constitucional dentro de todas las ramas que tiene la ciencia jurídica? Y para ello, primero tendríamos que darle un concepto al derecho, a la palabra como tal, derecho. Para Kelsen es un orden social cuyas sanciones están organizadas y consisten en privar ciertas libertades. Para algunos teóricos, el derecho es privación de libertades, poner un orden al desorden social. Libros como El contrato social de Marx nos dicen que el derecho nace precisamente para poner un orden a aquellas conductas del ser humano que generan problemas. Para otros autores como Hobbes nos dicen que el derecho no solamente es una ciencia coercitiva, sino que también es una ciencia que pone límites a la acción, a las acciones del Estado. Y precisamente en ese orden de ideas vamos a encontrar esta división que hay dentro de la rama del derecho, el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Dentro del derecho público encontramos al derecho constitucional, al derecho administrativo, al fiscal, al penal, al procesal y al internacional público. El derecho constitucional está dentro de la disciplina del derecho público. El derecho público es todo aquello que le incumbe a la sociedad y al Estado con su aparato que ejerce funciones, que es el gobierno. El derecho privado, bueno, ahí encontramos al derecho civil, al mercantil, al derecho internacional privado. El derecho privado es todo aquello que no le incumbe a la sociedad en general, que solamente tiene que ver con particulares. Y el derecho social,
que yo lo podría conceptualizar como un derecho noble, en donde se encuentran aquellas ciencias, o perdón, aquellas ramas del derecho que tienen que ver con materias sensibles como el derecho agrario, el derecho laboral o derecho del trabajo, la seguridad social y el derecho ecológico. Una vez entendido en dónde se encuentra posicionado el derecho constitucional, bueno, pues nos vamos a ir directamente a las teorías que le dan origen al derecho constitucional. Y hay dos teorías que dan nacimiento o que conciben al derecho constitucional. El primero es la teoría política. La teoría política es una doctrina que nos va a decir que la política va a darle toda una fusión sistemática al derecho constitucional. ¿Esto qué quiere decir? Que es la relación entre las instituciones políticas y los ciudadanos. Y precisamente uno de los objetivos que más adelante vamos a estar analizando del derecho constitucional es cuidar la relación entre las instituciones políticas, como son las dependencias de gobierno, como lo son los poderes de la Unión, o todo aquello que tenga que ver con el aparato gubernamental y los ciudadanos. Y la teoría constitucional tiene que ver con la norma, entendiendo a la norma como la Constitución. Por eso es que el derecho constitucional no lo podemos entender sin la ley suprema que es la Constitución. El derecho constitucional, entendiendo estos dos conceptos o estas dos teorías, nace como un conjunto de normas que organizan la estructura y funcionamiento del Estado mexicano. Es por eso que la teoría política abona al concepto del derecho constitucional la relación de la estructura del gobierno con la Constitución como una norma suprema. Y por eso nos dice que es el conjunto de normas que organizan la estructura y funcionamiento del Estado. Aquí hemos colocado al Estado mexicano, pero puede ser cualquier Estado que se conciba como constitucional. Entonces, en nuestro subtema número 3, vamos a ver cómo es que llega estos conceptos de constitucionalismo, de derecho constitucional, de relación entre instituciones con ciudadanos. Bueno, pues nace en Francia en 1834, después de la Revolución Francesa, después de todo un proceso de ideologías en donde los franceses pues no se ponían de acuerdo en cómo iban a ser gobernados. Por ahí algún estudioso llamado Rossi, en Pavia, determina y crea una nueva rama del derecho. Por eso es que decimos que es una creación catedrática, porque nace a través de los estudios ideológicos de Rossi. Después de eso, Rossi empieza a extender esta forma de pensar en toda Francia a través de la Constitución francesa, una de las primeras constituciones puras que existieron en el mundo. Después de ahí se desplaza a toda Europa, llega a América por los ingleses a las 13 colonias, hoy Estados Unidos de América, y después se desplaza a todo el continente americano. Una vez que ya tenemos todo este concepto de qué es, de dónde nace el derecho constitucional, en dónde lo tenemos posicionado como una disciplina del derecho, vamos a conceptualizarlo. Porque es importante no solamente decir que el derecho es un conjunto de normas. Normalmente cuando estamos estudiando derecho, chicos, van a encontrar que el concepto del derecho es un conjunto de normas que regulan tal cosa. Por poner un ejemplo, el derecho familiar es un conjunto de normas que regulan la relación entre el núcleo fundamental del Estado, que es la familia. Para no dejarlo en que es un conjunto de normas, aquí tenemos dos conceptos, uno de Daniel Moreno, de 1990, y otro de Lisura Arteaga. Ambos coinciden como muchos autores del derecho que es un conjunto de normas. Pero la esencia de este concepto y de estos dos conceptos que tenemos aquí es que es la relación entre el Estado y cómo se va a organizar el Estado. Más adelante, que es uno de los siguientes temas que vamos a estar analizando en esta materia de derecho constitucional, es qué es el Estado, porque no podemos entender al derecho constitucional sin el análisis profundo del Estado. Entonces,
El derecho constitucional, de manera así muy sintética, pues efectivamente es el conjunto de normas que regulan al Estado y a la organización de los poderes. ¿Cómo y qué organización de los poderes? Como los conocemos actualmente en un Estado moderno democrático. No podríamos hablar de un derecho constitucional en una dictadura o en una monarquía absoluta. Y bueno, hemos estado hablando de constitución, de derecho constitucional, y bueno, el derecho constitucional tiene su esencia en un documento muy importante, que es la Constitución. En ella se concentra la esencia y estructura de un país, de una nación, de un Estado, que le permite estabilidad a esa nación mediante la unión Estado y sociedad. El Estado, ya hablando en este concepto, pues es un conjunto de elementos que son gobierno, población y territorio. Por eso es que decimos que el derecho constitucional va a regular precisamente ese sistema, gobierno, territorio y población. Entonces, la Constitución, que es ese documento o instrumento, le va a dar esencia jurídica, le va a otorgar y le va a proteger en ley, le va a dar estructura y le va a conceder derechos fundamentales. La naturaleza, el objeto y el fin. Bueno, si ya dijimos que el derecho constitucional es una rama del derecho público, pues su naturaleza es ser un derecho público, totalmente público. No tiene que ver absolutamente con la relación de privado a privado. El derecho constitucional nos incumbe a todos. Su objeto es el estudio y la organización de las instituciones políticas y judiciales que le dan sustento a un Estado. Y su fin, pues, es crear armonía. El derecho es una ciencia, chicos, que da orden y armonía a una sociedad. Eso es el derecho. Y el derecho constitucional da armonía y da orden a través de un documento normativo supremo, en este caso la Constitución. Y bueno, el derecho constitucional también persigue y tiene características de estudiar las formas de gobierno. Por eso es que decíamos que el Estado, como un ente supremo, nos va a indicar hacia dónde va a caminar una sociedad en un determinado momento y en un determinado tiempo. En este caso, puede ser a través de una forma de gobierno de república o monarquía, según cuál sea la organización o cómo se esté contemplando aquella sociedad que quiere ser normada y que quiere ser organizada. En este caso vamos a poner un ejemplo, una república a través de una organización de 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, como la conocemos actualmente en México y en la mayoría de los estados modernos. Entonces, a través de estos poderes les vamos a otorgar competencias. ¿Y cómo vamos a regular esas competencias? Bueno, a través del derecho constitucional. Para eso nos sirve el derecho constitucional, para regular el funcionamiento de estos poderes que tenemos aquí, en un estado moderno, democrático, conocido como república. Podríamos hablar de la monarquía, pero esos son temas que estaremos hablando más adelante en las formas de organización de un estado. Para ir concluyendo, en este primer bloque temático, el derecho constitucional es base de organización de un Estado y configura el gobierno de manera sintética. Eso es el derecho constitucional. Estudia los mecanismos de gobierno, tal y como los podemos contemplar en un ejemplo muy burdo, en un reloj. Nos va a decir qué pieza, cómo se mueve esa pieza y hacia dónde va dirigida esa pieza. El derecho constitucional nos otorga seguridad jurídica a través de derechos individuales que vamos a estar analizando más adelante en la materia porque es muy profundo el derecho constitucional, derechos fundamentales, garantías, etcétera. En la próxima clase que nos vamos a estar viendo, vamos a analizar qué es el Estado y bueno, nuestro primer entregable que vamos a estar trabajando para la próxima clase, pues es un cuadro comparativo entre las diferentes teorías que estuvimos analizando del derecho constitucional, teoría política, teoría constitucional, y un ejemplo que nos deje claro qué son estas teorías. Les agradezco mucho. Nos vamos a estar viendo muy pronto. Muchas gracias.